Bendiciones, bendiciones. Vamos a iniciar esta nueva materia en esta mañana. Vamos a una materia bastante importante, como han sido todas, pero esta muy especialmente para los hombres y mujeres que creen que tienen llamados ministeriales. Esta materia se llama excelencia ministerial. Vamos a durar unos cuantos días. Esta siempre ha sido. Bueno, hubo un tiempo que no fue la más larga, fue finanzas, pero esta siempre ha sido la materia un poquitico más larga de esta carrera, ya que nos va a pasear por varias aristas en las cuales nos vamos a dar cuenta, vamos a percatar si de verdad tenemos ministerio. Y lo nocivo y lo peligroso, que es lanzarse a un ministerio sin tenerlo. ¿Sí? Una cosa es un liderazgo y otra cosa es un don ministerial. En la base bíblica que tenemos está Efesios 4, 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Note la expresión, llevó cautiva la cautividad, no los cautivos, ¿no? Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, es decir, al lugar de tormento, al infierno. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nótese que todas las expresiones terminan con ese. A fin de perfeccionar, este es el objetivo, este es el trabajo, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El término fe acá es doctrina, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, oiga, perfecto, ¿sí? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nótese que ya hay dos veces expresión de la palabra amor. Un gran porcentaje de ministros que están ejerciendo el ministerio no conocen en forma precisa y concisa lo que es un ministerio y lo relacionado a ello. No tienen ni la menor idea de la grandeza, la honorabilidad, la dignidad que se tiene en sí al formar parte de ser un representante de Dios en el ejercicio de un don ministerial. Hay un principio establecido en la palabra de Dios que dice, nunca podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Jesús dijo, de lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos
testificamos. Juan 3:11. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. Esto indica que nunca podemos ir más allá de lo que conocemos. Nadie puede ejercer o estar en el ejercicio del ministerio si no sabe lo que es el ministerio y la responsabilidad que éste conlleva. Al conceptualizar el término don referente al ministerio, podemos conocer los valores y las características que un ministerio encierra y por ende vamos a entender la gran responsabilidad que conlleva ser un ministro. Debemos conocer ciertos factores para evitar ser una deshonra a Dios y al ministerio que representamos. Según Hebreo 5:4, ejercer el ministerio es un privilegio, sí, eso es cierto, y una honra, pero conlleva grandes responsabilidades, señoras y señores. Esta es la causa por la cual Dios me inspira a elaborar este libro para impartir el conocimiento que he recibido de Dios acerca del ministerio y poder contribuir con la capacidad que debe tener un ministro para desarrollar el don ministerial. Quiero, por favor, que no leas este libro como un magazine, es decir, una revista, sino que lo analices y estudies y compartas con otros todo el conocimiento que recibas y se pueda cumplir en nosotros lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión: lo que oíste de mí, aprendiste, encárgaselo, enséñaselo a otros. Segunda a Timoteo 2:2. Conociendo todo lo concerniente al ministerio y hacer de esto un estilo de vida, seremos exitosos en el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Qué es el ministerio? Buena pregunta. Es un don. El término don tiene diferentes significados en el griego. Más adelante vamos a definir y conceptualizar cada uno de ellos. Cuando nos referimos al ministerio como don bajo el término doma, eso indica aquello que viene de parte de Dios por naturaleza. Es decir, es una naturaleza adquirida de parte de Dios. El don es algo que es delegado, que no es de nuestra propiedad. De allí la diferencia que existe entre un talento en cuanto a capacidad se refiere y un don que viene de parte de Dios. Vamos a conceptualizar cada uno de ellos para notar la diferencia. Talento es la capacidad desde el punto de vista cualitativo que tiene una persona para desenvolverse fácilmente en algunas áreas determinadas y que nace con la persona y se desarrolla en ella. Tiene que ver con la naturaleza misma de la persona, es decir, es algo connatural en ella. Tiene que ver con el tocar un instrumento, tiene que ver con el canto, tiene que ver con las habilidades de construcción, con las habilidades de transformar material en diferentes áreas. Es un talento connatural, es algo propio del individuo. Es lo que hace una mujer cuando le colocan por allá el bulto de harina y le traen la carne y todo lo demás.
y de su arte hace un hermoso plato de comida para nosotros comernos, los Rafaelitos. Un don connatural. Don es la capacidad desde el punto de vista cualitativo espiritual que viene de parte de Dios por su espíritu, con la finalidad de lograr Dios, llevar su objetivo en ellos. Hicimos una diferencia entre lo que es un don que viene de parte de Dios y el talento, que es algo connatural en la persona, con el fin de poder conceptualizar y caracterizar los términos y de allí poder entender lo que es el ministerio como don. Pero debo aclarar que el talento, aunque es algo connatural en la persona, debe de aceptarse como un don que viene de Dios, porque Él es el que da vida y todo lo que se relaciona a ella. Más adelante, cuando hagamos la definición de cada uno de los términos don del griego, entenderemos características y valores que encierran un don ministerial y la gran responsabilidad que conlleva ser un ministro del Dios Altísimo. Es un llamado, ¿sí? Esto que acabamos de aclarar acá, hermano querido, el don dado por Dios es un llamado. Llamado es el acto que nos confronta, oiga lo que viene, con la voluntad de Dios y nos reta a vivir y cumplirla con esfuerzo, decisión. El llamado es una vocación, no una profesión. El llamado es el mismo deseo que Dios tiene de vaciar y realizar en nosotros su propósito. Por esto es que el que se resiste al llamado de Dios lo hace en contra de los designios de Dios. Es decir, Dios no le preguntó a Junior Quintero si quería pastorear. Dios no le preguntó al hermano Rafaelito si quería pastorear. No, sencillamente los llamó. Sí, ellos querían seguir haciendo y viviendo solamente como creyentes, pero Dios determinó otra cosa. Y por naturaleza, los hombres y las mujeres que Dios escoge para un ministerio no quieren. Pregúntele a Moisés, no quieren. Normalmente cuando tú no sabes qué es un ministerio y estás en algo que se llama las emociones, pues queremos, porque creemos que la parte de que te reconozcan como pastor, como maestro, como líder, suena bonito, suena chévere, pero una cosa es los elogios que nos hacen y otra cosa es la responsabilidad que hay que tomar cuando se asume esa posición. Ahora, si no se sabe qué es un ministerio, pues fácilmente todo el mundo quiere, pero cuando tú sabes, no quieres. Y los que ya tenemos años en esto, si pudiéramos quitarlo y dejarlo y botarlo y quedarnos ordeñando cabra o haciendo cualquier trabajo, cualquier labor natural, lo hiciéramos. Pero sabemos que cuando Dios decide algo con uno, no hay manera de volverlo atrás. Es como en el mundo cuando se dice que tú llegas a un sitio, llegas a una bodega, a una fiesta, a una reunión y alguien se enamoró de ti. Hablando en el mundo, es decir, que comienzan a molestarte, comienzan porque el tipo se enamoró de ti porque quiere pelear contigo. Ok, algo así similar. Ahora, nota, más adelante, cuando entremos a desarrollar el llamado y lo que se relaciona a ello, daremos una explicación más concisa. Es un pacto, mira lo que viene por aquí. Es un pacto. Un pacto es un mutuo acuerdo, un contrato o convenio establecido entre dos o más personas, comprometiéndose ambas a cumplir con sus
mutuas obligaciones. Un pacto reza que los pactantes tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. En cuanto al ministerio como pacto, hay ciertos derechos y responsabilidades en una forma recíproca entre Dios y el ministro. Indica que Dios tiene ciertas responsabilidades con el ministro, pero tiene ciertos derechos. Por igual, el ministro tiene ciertos derechos de parte de Dios por causa del ministerio, pero también tiene grandes responsabilidades. En cuanto al pacto, hay que entender que hay dos clases de pactos. Pasemos a definirlos. Pacto incondicional. Ese es el primero que vamos a ver. Es aquel pacto donde Dios pacta con el yo soy de Él mismo, tomando toda la responsabilidad en dicho pacto. Es cuando el hombre con quien Dios hizo el pacto no tiene que cumplir con ninguna demanda para complementar el pacto y quede previamente rectificado. El ejemplo claro de dicho pacto lo tenemos en Génesis 9, 1 y 17, el pacto que Dios hizo con Noé, de no destruir la tierra con agua. Este pacto es incondicional, ya que el hombre, en este caso Noé, no tenía que cumplir con ciertas demandas para que Dios pueda cumplir con el pacto. Dios pactó con él mismo, comprometiéndose él mismo a cumplir con dicho pacto, donde el hombre salió favorecido sin tener que cumplir con las demandas del pacto. Por lo tanto, aquí es un pacto incondicional. Pacto condicional es cuando el hombre tiene y debe cumplir con ciertas demandas que vienen siendo exigencias, normas o condiciones para que se puedan obtener ciertos beneficios, tales como promesas, bendiciones, y a su vez se puedan alcanzar ciertos objetivos en dicho pacto. En cuanto al llamado al ministerio se refiere, es un pacto condicional, es decir, es el pacto donde el ministro debe cumplir con ciertas demandas, recibir ciertos beneficios y lograr alcanzar el objetivo del pacto. Esto indica que el éxito del ministerio no está en que Dios haya pactado con una persona, sino en que se pueda cumplir con ciertas demandas y condiciones del pacto ministerial. Por lo consiguiente, lo que te garantiza el éxito en el ministerio como pacto es que puedas cumplir con ciertas demandas, que entre ellas tenemos formación de un carácter en la responsabilidad, el esfuerzo, la dedicación, la ocupación, la diligencia, la abstinencia de muchas cosas, la constancia o la perseverancia, la valentía, entre otras cosas. ¿Sí? Me llama la atención acá en estos detalles, que lo primero que Dios va a llamarnos a nosotros es a formar un carácter. Ahora, ¿cómo se forma el carácter? Leyendo, estudiando, analizando y sometiendo lo que hablábamos en la materia pasada a los designios de Dios, arrancando de nosotros lo que sabemos que no es agradable a Dios, lo que no agrada para este sacrificio permanente de vida que tenemos
en nosotros, tales como raíces de amargura, celos, envidia y todas esas cosas que hablábamos. Entonces, la demanda está en que nosotros debemos de formar el carácter, la responsabilidad de tener esfuerzo, la dedicación, la ocupación, la diligencia, ser diligente en el trabajo que estamos llevando a cabo, la abstinencia de muchas cosas, óigame, que podemos hacerla, que no nos llevan al infierno, pero tenemos que tener abstinencia, la constancia o la perseverancia también, las dos cosas. Ser constante en el trabajo que estamos haciendo y ser perseverante, tener valentía de asumir esta responsabilidad y de cualquier circunstancia por la cual podamos estar pasando, soportar cualquier penalidad que estemos atravesando. Ahora, el madurar en el amor, la unidad, la fe, la obediencia, la paciencia, la humildad, tener dominio propio, de que lo tenemos, en este caso sería usarlo, y sobre todas estas virtudes, la vida de santidad e intimidad, comunión. Caminar en estas virtudes indica cumplir con las demandas del pacto ministerial que por consiguiente nos llevarán al éxito. Más adelante, al tratar el punto acerca del ministerio como una decisión, desarrollaremos más sobre esta parte. Ahora, es un desafío, es decir, el llamado que usted y yo hemos recibido, los que estamos en el ministerio, es un desafío, señoras y señores. Un desafío es el llamado que recibimos de parte de Dios para alcanzar y lograr hacer lo imposible, de modo que el ministerio también se puede caracterizar como un reto. Debemos tomar en cuenta que la obra que se desarrolla en el llamado ministerial concerniente a la voluntad de Dios solo la puede llevar a cabo Él. En los Salmos David da testimonio de estas verdades. Vamos a ver qué dice nuestro hermano David. Si Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. Salmo 127, 1. Es decir, si el ministerio en el que usted está, usted piensa hacerlo solo, separado de Dios, le digo algo, es imposible. ¿Sí? Es imposible. Ahora, creo que lo he dicho aquí y lo voy a repetir varias veces. El ministerio que nosotros estamos desarrollando, señoras y señores, es la continuidad del ministerio de Jesús en la tierra. Ahora, usted vio el desarrollo del ministerio de Jesús durante los 3 años y medio. Si no lo ha visto, por favor, métase y lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léalo, estúdielo, analícelo y vea cómo se desenvolvió Jesús durante los 3 años y medio que estuvo al frente del ministerio. Lo más tremendo y cruento del caso de Jesús es que Jesús llevó a cabo un ministerio con hombres y mujeres que no habían nacido de nuevo. ¿Sí? Jesús llevó a cabo el ministerio con hombres que no habían nacido de nuevo. Los 3 años. Sin embargo, después de que nacieron de nuevo, estuvo 40 días con ellos. Pero poco se habla, muy poco se habla de lo que Jesús hizo y dijo durante esos 40 días. ¿Cree usted que no pasó más de lo que está escrito? Mucho, mucho más. ¿Por qué no está escrito? No sé. Pero usted debe de verse ahí, en la vida de Jesús, como ministro. Cómo actuó Jesús, cómo se movió Jesús. Es decir, el ministerio o el hombre a hacer ejemplo para su vida ministerial no es Pablo,
no es Apolo, no es Pedro, es Jesús. Él es el cabeza y el dueño de la iglesia. Y de paso, ¿quién le entregó a usted el ministerio? Hoy, si es que tiene ministerio, y no se me incomode porque le diga esto. ¿Quién le entregó ministerio a usted si es que tiene ministerio? ¿No fue Pablo? ¿No fue Pedro? ¿No fue Jacobo, el hermano del Señor? ¿No fueron los otros hombres de Dios? ¿No fue Moisés? ¿No fue Elías? ¿No fue el Espíritu Santo el que le entregó, el que lo llamó a usted a un ministerio? Fue Cristo. Ahí usted y yo debemos de estar ubicados específicamente. ¿Quién nos llamó? Entonces, el que nos llamó, él es el ejemplo a seguir ministerialmente. Ministerial concerniente a la voluntad de Dios, solo la puede llevar a cabo él. En los Salmos David da testimonio de esta verdad. Si Jehová no edificare la casa, es decir, si Jehová no llamare a la gente, si Jehová no los convirtiere, ¿cómo los convertís tú? Si Jehová no auxiliara a la gente, ¿cómo los auxiliamos nosotros? Si Jehová no produjera por el Espíritu Santo la salud en toda esta gente, se nos va toda la platica que tengamos en medicinas y médicos y nadie se sana. Y nos seguirían diciendo, me voy de ahí porque no me ayudaron más a la medicina. ¿Sí? Ahora, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, relacionado a la obra de Dios, algo similar. Sin mí nada podéis hacer. Óigame, esta expresión que tenemos aquí, hermano, muchas veces nosotros la hemos tomado para lo que no es. Ahora le digo algo. Esta expresión de sin mí nada podemos hacer, hermanos queridos, no tiene nada que ver con muchas cosas de las que nosotros hemos estado hablando y en las cuales nosotros nos hemos estado desarrollando. Porque le digo, pregunto, ¿puede usted agrandar y mejorar su finca, su hacienda sin la ayuda de Dios? Por supuesto que sí. ¿Puede usted hacer un sinnúmero de cosas sin la ayuda de Dios? Sí. Pero hay una que usted no puede llevar a cabo por usted solo. Es el desarrollo del ministerio. Hermano querido, muchas cosas los hombres podemos hacer sin la ayuda de Dios, muchas. Pero hay una que es imposible llevarla a cabo si no es con la ayuda de Dios. ¿Cuál es esa? El desarrollo, hermano querido, del ministerio. Sin la ayuda de Dios no podremos llevar a cabo el ministerio porque es imposible. Que desarrollemos un ministerio es imposible. Que llevemos a cabo el desarrollo del ministerio por sí solo, porque nosotros seamos habilidosos, porque tengamos capacidad, porque tengamos verborrea, porque hablemos bonito, porque sepamos dirigir. Ok, podemos hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios, pero llevar a cabo un ministerio, no, con éxito, por supuesto. Ahora, sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5. En el ejercicio del llamado que Dios nos ha hecho, en su mayoría vamos a necesitar, oiga, la intervención del Creador, entendiendo que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros como colaboradores de Dios. Creo cuando se trata de lo imposible, allí estará su intervención. Fue Jairo quien le dio de comer a su hija, pero quien la resucitó fue Jesús. Fue Mateo o María la que posiblemente desataron a Lázaro, pero fue Jesús quien lo resucitó. Dios levantó los muertos, haciendo lo imposible, pero somos nosotros los que tenemos que atenderlos. Dios no los va a hacer todo. Es decir, a nosotros nos toca una parte que se nos ha encomendado. Una de las cosas que pueden causar la
ruina en un ministerio es el independizarnos de Dios y trabajar con nuestras propias fuerzas. Entramos en el terreno de la autosuficiencia y la arrogancia en lugar de mantener una actitud de humildad, reconociendo la incapacidad, de debilidad e impotencia que tenemos por sí solos para realizar la obra de Dios, cumpliendo, su voluntad. Por muy duro y difícil que sea el trabajo que Dios nos recomendó, lo vamos a lograr. Así, Él está incluido en la obra. Es decir, de lo que Dios nos haya llamado a hacer, para nosotros desde el punto de vista natural es imposible. Sí, pero Él quiere trabajar juntamente con nosotros para Él hacer lo imposible y dejarnos a nosotros lo posible. Si nosotros hacemos lo posible y le encargamos a Él lo imposible, vamos a tener éxito en el ministerio. Ahora, nunca esperes que Dios te haga un llamado al ministerio y te envíe a hacer cosas fáciles, pues siempre que Dios llama a hacer algo es para hacer lo imposible. Por eso decimos que el ministerio es un desafío que equivale a un reto. Entonces, entendamos esa parte, que para Dios no hay cosas difíciles, tampoco hay cosas fáciles. Sencillamente Dios todo lo puede. Y en esa misma posición hemos sido nosotros llamados a un ministerio. No hemos sido llamados a cosas fáciles, sí, pero tampoco a cosas imposibles. Con Él todo lo podemos. Sin Él nos vamos a ver enredados, como dijo un amigo por ahí, en las patas de los caballos. Para Moisés no fue fácil la tarea de sacar a un pueblo en medio de una nación, los egipcios que los tenían en cautiverio, y enfrentarse al faraón, a los ancianos y a los sacerdotes egipcios y los hechiceros. Luego llevar a un pueblo a través del mar por todo un desierto, sin agua, sin provisión, enfrentar el valle de las serpientes, luego enfrentar la terquedad, la obstinación, la rebeldía de un pueblo hasta el punto que lo hicieron pecar en contra de Dios, y por esta causa fue desterrado y no entró en la tierra prometida. No fue fácil para Josué continuar la tarea, cruzar el Jordán, enfrentar a sus enemigos. No fue fácil para Jesús de Nazaret pasar por la agonía del Getsemaní, los padecimientos y la tortura romana, considerada la más agonizante y más terrible de aquellos tiempos, el ser flagelado y recibir 120 azotes, donde el látigo tenía 3 flecos y cada uno tenía pedazos de metal, de plomo y hueso en las puntas, que cuando caían en la humanidad rasgaban la carne, partían los huesos y luego le colocaban una corona cuyas espinas tenían las propiedad de succionar la carne. No fue fácil. Nadie le dijo a usted que va a ser fácil tampoco. Seguidamente le colocaron una cruz camino al Gólgota, el monte de la calavera, clavándolo sobre el madero con unos clavos cuadrados con la punta roma, que medían 5 pulgadas, para luego enfrentar el juicio de Dios, que creo que esto es lo más fuerte que Jesús pudo experimentar en sí, en su ser, el juicio de Dios, cargado
cargando con nuestro pecado y enfermedades y todas nuestras maldiciones, y seguidamente enfrentar la muerte y los poderes de las tinieblas. No fue fácil para el apóstol Pablo llevar a cabo la obra en el llamado ministerial, pasando por todos estos padecimientos, además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelo, ayunos, deshonra, mala fama de engañadores como moribundos, mas he aquí, vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio, 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos hasta hoy. Ahora, eso le pasó a su hermano y mi hermano Pablo. ¿Quién le dijo a usted que usted y yo nos va a tocar fácil? Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y preso en Éfeso, expuesto en Tesalónica, expulsado, en Tesalónica, y en Berea tomado como impostor, en Atenas y en Corinto, atacado en Éfeso, puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso y decapitado en la capital Roma. Él en lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas 6:17. El término marcas usado en el pasaje es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro caliente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio. Además de todas estas cosas, morir decapitado sin derecho a la defensa. No fue fácil para el resto de los discípulos, que algunos fueron confinados en una isla, Juan, otro fue crucificado boca abajo, Pedro, otros fueron lapidados, Esteban, y pare usted de contar. A continuación voy a presentar una reseña según la historia de la muerte de los discípulos, es decir, el resto de ellos. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Marcos, aunque no fue apóstol de Jesús entre los 12, siendo un escritor de uno de los evangelios, también entregó su vida por Jesús. Murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido, arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas, por igual, no tuvo entre los apóstoles de Jesús, fue un historiador médico en sus tiempos, compañero de milicia del apóstol Pablo,
entregó su vida por la causa, fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme cazón o tazón con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado, a vivir en una isla de Minas llamada Patmos. Él recibió y escribió la revelación de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis, en esta isla de Patmos. El apóstol Juan fue librado y regresó más tarde para servir como obispo de Edesa en la actual Turquía. Murió viejo y lleno de amor por Jesús. Es el único apóstol que murió de muerte natural y en paz, aunque con las secuelas de su martirio en aceite hirviendo. Pedro, él fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X, según la tradición de la iglesia. Esto sucedió porque él le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto, es decir, que lo crucificaran al revés, que no era digno de morir como su maestro. Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado de 100 metros de alto y desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, el grande hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación por ser un cristiano de influencia en la iglesia primitiva. Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendía su fe en Jesús durante el juicio. Más adelante, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución. Impactado por la convicción de Santiago, este soldado romano declaró su nueva fe a Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ahora ser cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar una agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora. Feliz. La cruz nos evoca inequivocadamente el cuerpo de Cristo colgado
en ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que expiró. Judas fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Beras, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, atacado en Éfeso, aprisionado en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso y decapitado en la capital Roma por el malvado emperador Nerón en el año 67. En lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas 6:17. El término marcas usado en el pasaje es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y el Señor en el desarrollo del ministerio. Además de todas estas cosas, morir decapitado sin derecho a la defensa. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir sus epístolas cortas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas nos enseñan muchas de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento, entre ellas 14. Por igual, 14 de las que tenemos, porque hay otras que no aparecen. Por igual, no va a ser fácil para nosotros. De una u otra forma vamos a ser atacados, pero toma en cuenta estas palabras. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén.